Muy buenas noches. Eh, Agradezco a todos por el tiempo que toman para escuchar estos videos y verlos. Y hoy quiero que hablemos sobre un tema entre tantos que se viven tocando, que es un poco controversial. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a obedecer el Evangelio o recibir a Cristo? ¿Cómo es que se recibe a Cristo? Uno de los pasajes que, vamos a ver una serie de pasajes, y uno de los pasajes más que generalmente a todo mundo le citan, está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y voy a leérselo, tengo el interlineal griego aquí, y quiero leérselos como dice el interlineal griego. Pero cuantos recibieron, perdón, pero cuantos la recibieron, dio a ellos autoridad para llegar a ser hijos de Dios, a los creyendo en el nombre de ella. Me llama mucho la atención porque la mayoría de versiones siempre traduce y dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, pero el pasaje aquí no nos dice cómo fue que recibieron la palabra. Entonces, como el pasaje aquí no nos dice cómo recibieron su palabra, tenemos que ir a otro pasaje que nos ayude a ver cómo es que recibieron su palabra. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque la mayoría de gente hoy en día dice, levante su mano, haga una oración, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Yo sé que la gente lo hace de muy buena fe y muy sinceramente, pero de muy buena fe y muy sinceramente es una doctrina falsa porque eso no enseña la Biblia. No existe un pasaje en la palabra de Dios donde diga, o muéstreme a alguien un pasaje en la palabra de Dios que diga que levantando su mano y haciendo una oración se acepta a Cristo. Volviendo a nuestro pasaje, Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 41, vamos a leer cómo es que dice la Biblia que estos hombres recibieron y qué fue lo que recibieron. Hechos capítulo 2, 41. Observen por favor con mucha atención todos. O, escúchenme por favor. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. Ojo, dice, entonces los que, la misma palabra, recibieron. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No nos dice cómo lo recibieron. Aquí en Juan capítulo, en Hechos capítulo 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra, vamos aclarando. O sea que recibir su palabra es recibir a Cristo. Ahora, en Hechos 2:41, pero ¿qué fue lo que estos hombres recibieron? El contexto inmediato. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que hay que hacer algo. No es como el cuentico que le dicen a la gente, venga Cristo, que usted no tiene que hacer absolutamente nada. Es una gran falsedad. Porque sí hay que hacer algo. Dice el pasaje, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Otra vez la palabra, y recibiréis, esa palabra, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque hoy en día todo el mundo cree o dice tener el Espíritu Santo. Y no, señores, eso es equivocado. El Espíritu Santo solamente lo tienen las gentes que han obedecido el Evangelio, los que son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, por salvación, no han recibido el Evangelio y no son hijos de Dios. Un detalle que quiero recalcar sobre esto. Cuando se toca este argumento, la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y el ladrón en la cruz no se bautizó y fue salvo? Claro que sí, pero hay que ver su contexto.
Y préstame mucha atención a esta explicación. ¿El ladrón en la cruz fue salvo? Sí fue salvo. Cuando Cristo estaba en la cruz y el ladrón estaba en la cruz, recuerden Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer y nació bajo la ley. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba bajo la ley. Y un detalle que quiero que ustedes observen es, el ladrón en la cruz murió y se fue para la tumba. Jesucristo murió, se fue para la tumba, pero Jesús al tercer día resucitó. Y cuando Jesús resucita al tercer día, es que da el mandamiento de ir y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cómo iba a obedecer el ladrón en la cruz un mandamiento que no le habían dado? Porque ese mandamiento Jesús lo dio después de que él resucita al tercer día. El ladrón en la cruz murió y se quedó en la tumba. Por eso él no pudo cumplir con este mandamiento. O sea que no es un argumento para sacarlo hoy en día. Otro punto importante. La mayoría de gente cita un pasaje en la palabra de Dios que yo sé que muchos conocen. Y está en Romanos capítulo 10, versículos 9. Y se los voy a leer. Romanos capítulo 10 dice la siguiente situación, 10:9. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Le citan este pasaje a la gente y le dice, usted no tiene que hacer nada. Con solamente creer, ya usted es salvo. ¿Eso es lo que dice realmente el pasaje? Les voy a decir que esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, es que habían hermanos que no querían reconocer públicamente que eran cristianos. Y por eso Pablo les dice que si no confiesan, porque la palabra confesar en el griego lo que significa es expresar públicamente. Y Pablo lo que les está diciendo aquí a los romanos, Romanos 10:9, es que si no confiesan públicamente que son cristianos, no se salvarán. Porque estos cristianos de Romanos 10:9, si usted va al Romanos capítulo 6, versículo 4, vea lo que dice, ya habían obedecido el Evangelio. Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Se dan cuenta? El pasaje que citan de Romanos capítulo 10, versículo 9, es un pasaje sacado del contexto y mal utilizado. Porque esa gente que Pablo en Romanos 10:9 le dice que confiesen a Cristo, en Romanos 6:4 ya ellos habían muerto y habían resucitado con Jesús. Que esto quede muy claro. Por eso este pasaje está mal utilizado y no es un argumento para sacar esto. Una serie de preguntas. Pregunto, ¿puede ser una persona salva sin haber lavado sus pecados? Hechos 22:16 dice, Ananías viene y le predica al apóstol Pablo y le dice, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuándo se lavan los pecados? En el momento del bautismo. No es que el bautismo tenga ningún poder, no es que el agua tenga ninguna clase de poder, pero en el momento en que se hace este acto es donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Antes no. Otra pregunta. ¿Puede ser una persona salva sin haber sido perdonados sus pecados pasados? Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ojo a esto, indica un propósito, para el perdón de los pecados. Cuando una persona, yo pregunto, cuando una persona, honestamente yo sé que lo hacen, cuando una persona levanta su mano y hace una oración de fe y le dicen que Cristo
que acepta a Cristo y dicen, Señor Jesús, te acepto como mi único y verdadero Salvador, entra a mi vida y perdona mis pecados. Le dicen que Cristo le perdonó sus pecados, pero eso es una gran falsedad. La Biblia no enseña eso. Cuando la persona, para ser perdonada, tiene que lavar sus pecados, ser perdonada de sus pecados pasados. Otra pregunta, ¿puede una persona ser salva sin haberse vestido de Cristo? ¿Y cuándo es que nos vestimos de Cristo? Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice, de Cristo os habéis revestido por medio del bautismo. Gálatas 3:26. Otra pregunta importante, ¿puede una persona ser salva sin haber muerto con Cristo y resucitado con Cristo? Y la pregunta es, ¿cuándo es que morimos con Cristo y resucitamos? Colosenses capítulo 2, versículo 12, se los voy a leer. Todos estos pasajes ustedes los pueden analizar con mucha delicadeza en sus casas, para que ustedes vean si es verdad o es mentira lo que les estoy diciendo. Y si es mentiras, por favor, yo los invito a que estudiemos y por favor a que veamos y analicemos todos estos pasajes. Colosenses capítulo 2, observe lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Es por medio del bautismo que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Ojo a esto. Otro detalle muy importante. Entonces, cuando la gente ya ha lavado sus pecados, ha sido perdonado sus pecados pasados, está revestido de Cristo, cuando ha muerto con Cristo, cuando ha resucitado con Cristo, ¿qué obtiene esa persona? Es de esta manera que vas a ser un cristiano. Hechos capítulo 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos sin apodos. No existían evangélicos, no existían mormones, no existían testigos de Jehová, no existían católicos, solamente cristianos, recalco esto. Otro punto importante, en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando la persona cree en Cristo, se arrepiente, es bautizada para el perdón de los pecados, hasta ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él. Una persona que no ha obedecido el Evangelio como mandan las Escrituras, no puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cuando, y voy a leérselos con mucha delicadeza, Efesios capítulo 1. Vea qué importante lo que enseña aquí la palabra de Dios. Efesios 1:13. Ojalá puedan leer muchas veces este pasaje. Dice, en él, o sea en Cristo, también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, o sea el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo, ¿cuándo es que una persona obtiene el Espíritu Santo? Cuando ha sido perdonada sus pecados pasados, cuando ha obedecido su palabra. O sea que recibir a Cristo es recibir su palabra. El cuentico de que levante su mano, haga una oración y acepte a Cristo suena muy bonito, pero fue una doctrina que fue inventada en el siglo XVI por Martín Lutero, porque Martín Lutero quería contradecir la doctrina de la Iglesia Católica que decía, haz buenas obras y te salvarás. Y Martín Lutero se fue al otro extremo diciendo, el hombre es salvo ojo esa palabra, solamente por fe. Y la Biblia no enseña eso. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es salvo
no solamente por las obras, sino también por la fe. Santiago 2:24 y concluyo con este pasaje. Ojo a esto, mis estimados amigos, y les pido a todos que por favor busquen todos los pasajes que yo les he citado para que ustedes vean que la palabra de Dios no se contradice y que para que ustedes vean que Dios lo único que tiene en su corazón es que quiere salvar sus almas. Santiago 2:24, observen este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Cuando habla aquí de obras, no está hablando de las obras de Moisés, como el circuncidarse, como el guardar el sábado, como el pagar el diezmo. Eso será obras de la ley, sino que está hablando de obras de la fe, porque el creer es una obra. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice que el creer es una obra. Dios los bendiga y recuerden, somos salvos por obedecer el Evangelio, creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Dios les bendiga.